Bienvenidos hermanos y hermanas a este resumen de la semana desde el lunes 1 hasta el viernes 5 de noviembre de este año en curso. Hemos preparado una selección para glorificar al Señor. Por tanto, te invito a abrir el corazón y juntos invoquemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy de Chile y recibir este mensaje, esta invitación desde Panamá, para mí ha sido muy fortificante. Ha hecho que mi misión siga adelante, porque nuestro canto como iglesia tiene que seguir dando frutos para alentar a los demás, frutos para llevar esperanza y evangelizar. Los invito a que invoquemos al Espíritu Santo para que podamos continuar con este hermoso programa. Espíritu Santo, tú que descendiste desde el cielo para quedarte en nuestro corazón, haz que nosotros seamos tu iglesia, haz que seamos tu templo. No dejes que nosotros seamos débiles, danos la fuerza, como a los apóstoles y a los discípulos aquel día en Pentecostés. Ayúdanos a ser fuertes para poder seguir adelante en pie y podamos vencer la pandemia que nos azota como país y como planeta. Espíritu Santo, desciende sobre nosotros y renueva nuestra iglesia, renueva nuestro corazón. Estábamos reunidos el día de Pentecostés, después de que el Maestro apareciera varias veces, intranquilos por el temor de ser perseguidos, bajo un techo orando juntos, pero escondidos. De pronto una ráfaga azotó aquel lugar y un estruendo se oyó, y al mirar una lluvia de fuego sobre nosotros repartida, era tu Espíritu, Señor, que vino desde arriba, cargado con los dones que le faltan a nuestras vidas. Ya no temeré, lejos llevaré tu palabra y mi fe en ti por siempre. Después de haber recibido tu Espíritu sobre mi ser, tus dones me han dado la fuerza para comprender que hoy tengo sabiduría, entendimiento y consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Ya no temo ponerme a caminar junto a ti, porque tu Espíritu hoy vive en mí. Una lluvia de fuego sobre nosotros repartida, era tu Espíritu, Señor, que vino desde arriba, cargado con los dones que le faltan a nuestras vidas. Ya no temeré, lejos llevaré tu
por siempre. Y fue así como el Espíritu Santo descendió sobre nuestras cabezas y más aún en nuestro corazón. Bendiciones para ti, joven, adulto, hombre, mujer, pueblo de Dios, que estamos siempre contigo creciendo. Tu hermano René García en Creciendo Contigo. Estuvimos hablando en una entrega anterior sobre los sueños, esa promesa que parece que muchas veces hemos olvidado, que hace Dios en su palabra, que cuando derrama su Espíritu Santo, pues es natural, debería ser usual que los jóvenes y los ancianos tengamos sueños y visiones. En este mundo se necesitan hombres y mujeres, grupos, que transformemos esta sociedad teniendo sueños en Dios, visiones en Dios, pero sobre todo tener el valor, el arrojo, el atrevimiento, esa dulce agresividad que construye de poder ejecutar eso que intuimos y discernimos en el nombre de nuestra fe, conectando con nuestras potencialidades. El tener un sueño, tener visiones, no es suficiente. ¿Cuántos sueños están guardados? ¿Cuál es tu sueño? ¿Estás viviendo tú el sueño de Dios para ti? ¿Tú sientes que estás alcanzando tu potencial? ¿O estás viviendo una rutina donde los días se parecen, donde la aventura, la emoción y la acción parecen como diluidas o no existentes? Lo que pasa es que pregunto, ¿estás viviendo tu sueño? ¿Estás viviendo el sueño de Dios contigo o estás viviendo el sueño de alguien más? El sueño de Dios en tu vida es gradual. Te quiero contar una experiencia. Yo me encontré con Dios cuando niño y cuando joven cuando adolescente tenía muchos sueños. Yo sentía que se me hacía fácil comunicarme, conectar con las personas, hablar con los demás. Sin embargo, ese talento no había encontrado como modos de manifestarlo. Pues ya se me hizo que tenía que trabajar, ayudar a mi madre con los gastos, como el hermano mayor en mi familia, y empecé a estudiar una carrera que no me gustaba porque no revelaba el llamado de Dios para mí. Estudié ingeniería de sistemas, luego me fui especializando en seguros y fui trabajando donde conseguía trabajo, siempre pagando cuentas, ayudando a echar para adelante, pagando facturas del mes. Y así pasé mucho tiempo, inclusive ya casado todavía haciendo lo mismo. Pero el sueño que yo creía que se me había olvidado o que Dios había olvidado conmigo, a veces me preguntaba mi don, qué se había hecho, por qué yo tenía, qué era lo que tenía que hacer. Trabajando y actuando, pude tener la intuición y el discernimiento. En un retiro para jóvenes, le di un abrazo en una dinámica a un joven. Ese joven lloraba, yo simulaba así el rol de que era su padre, y ese joven me dijo: Padre, no te me alejes. Yo le pregunté a Dios, con arrojo y con corazón humilde, ¿qué yo puedo hacer para seguir ayudando a los jóvenes, a las familias, a poder sanar, a poder vivir el potencial que tú quieres en ellos, Dios? Dios de salud, Dios de victoria, Dios de poder. Y sentí en mi corazón tan claro: estudia de nuevo, estudia psicología, hazte psicoterapeuta. Y ese sueño pareció, esa visión de Dios para mí, pareció locura para muchos que ya me veían casado, con un currículum, con experiencia en otra área, volver a comenzar una carrera, una especialidad. Pero yo creí. Muchas voces me decían que estaba perdiendo mi tiempo, sentí burlas, y hoy en día te puedo decir que me siento tan realizado de ver que Dios nunca escatimó esfuerzos, nunca se desencantó de mí, porque yo tenía un llamado a comunicar, a ser un instrumento de sanación en su nombre. Hoy en día, como psicólogo, como psicoterapeuta de familias, adultos, parejas, terapeuta en intervención en crisis y sanación de traumas, me siento realizado, me siento que doy fruto, me siento entusiasmado. También en mi ministerio de comunicación, por diferentes medios, por las redes sociales, por radio y televisión. Dios hace madurar el fruto a tiempo, pero tenemos que abrir nuestros ojos, escuchar nuestro corazón, y muchas veces nos va a dar miedo. Fíjate que
El pueblo de Dios fue gradual. Los sueños y las visiones se van realizando, pero van requiriendo pasos. Como en Éxodo, en el libro del Éxodo, capítulo 3, pues definitivamente Dios hace promesas. Dios hace promesas. Y donde Dios le promete al pueblo, que le recuerda que Él tiene una alianza, y le promete a Dios trasladarlos en 3:17. Le dice: los voy a sacar de la tierra de Egipto. Éxodo 3:17. Los voy a sacar de la humillación de mi pueblo, porque he escuchado sus gritos. Y nos promete que nos va a regalar, que le iba a regalar una tierra donde brotara leche y miel. Vemos también luego cómo en el libro de los Números Dios invita a Moisés a que mande espías a explorar la tierra que él había prometido, porque a Dios no se le olvida. Y luego de que muchos dudaron, fueron dubitativos, habían olvidado esa promesa, ya en la muerte de Moisés, ya luego había, sin embargo, Josué, el hijo de Nun, ayudante de Moisés, había creído esa promesa, esa visión, esa tierra que había visto, que parecía difícil de conseguir. Y ya le había sentido que era Dios que se las había prometido. Y Dios le dice a Josué, Dios le habla y le promete, le dice: ha muerto mi servidor Moisés, así que llegó para ti la hora de atravesar el río Jordán, y todo el pueblo pasará contigo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Dios no olvida sus promesas, Dios no olvida lo que ha pensado para ti, pero todo sueño tiene una prueba. ¿Estás tú viviendo el sueño y la visión de Dios? Te voy a decir, tiene que tener una prueba, pero para eso tienes que poseerla, que conquistarla, como el pueblo de Dios tuvo que conquistar bajo el liderazgo de Josué la tierra prometida, ese sueño y esa visión que había tenido de Dios. Cuando estás viviendo algo que no es tu sueño ni la visión de Dios para ti, hay algunas manifestaciones. Primero, no encajas bien, te sientes fuera de tu lugar, te sientes por debajo de tu potencialidad, sientes un peso sobre tus hombros, pero sin sentido, sin virtud. Se te agotan todas las energías, te duermes y das vueltas, te saca cuando es otro que te posee. No se enfoca en tus áreas de fortaleza, sino en las necesidades de otros. Será satisfactorio para otros, o para el mundo, para lo que esperan de ti, o requerirá que otros te obliguen a hacerlo. Pero cuando tú estás conquistando tu propio sueño, el que es tu llamado, el sueño de Dios para ti, ¿qué va a pasar? Aunque tengas miedo, como tuvieron hombres y mujeres de Dios, vas a sentir que está bien para ti. Vas a sentir que ese es tu lugar. Vas a moverte en las alas del Espíritu. Vas a sentir entusiasmo, celo, pasión por ese sueño de Dios que tú estás ejecutando, por el que estás peleando. Te mantendrás despierto aún por las noches. Te sacará de tu zona de comodidad. Sentirás satisfacción cuando vas haciendo la voluntad de Dios en tu vida, cuando tus talentos se manifiestan, cuando tú das fruto, y sentirás que fuiste hecho para esa misión. Así que atrévete a poseer el sueño. Ese realmente es lo que estás viviendo, es el sueño de Dios para ti. No importa lo que sea que pienses, asegúrate que es lo que tú piensas en el nombre del Señor. No importa lo que tú desees, asegúrate que es lo que Dios desea para ti. No importa lo que tú sientas, asegúrate que sea lo que tú sientes en el nombre de Dios, en el nombre de Dios para ti. Así que deja de poner excusas como que los sueños no se cumplen en gente ordinaria como tú, o que si el sueño no es muy grande no vale la pena seguirlo, o que este no es el momento para realizarlo. Son excusas que te van a hacer a ti desenfocarte de lo que Dios tiene para ti. Toma posesión de tu sueño, atrévete a apostar a ti en el nombre de Dios. Dios tiene algo para ti. Tú no eres un don nadie, tú no eres un azar, tú no eres un accidente. Deja que el Espíritu guíe tu vida en lugar de solo aceptarla. Dale a Dios lo que tú tienes y lo que no tienes. Llena de tus vasijas de agua para que Él ponga vino. Y ama lo que haces y lo que Dios está haciendo en ti en el nombre de Él. No te compares ni al sueño de otros ni a lo que Dios está haciendo con otros. Porque Dios tiene sueños particulares, aun cuando te ponga
dentro de un grupo para conseguir un sueño en colectivo, Dios te va a hablar a ti en particular como le habló a Josué. Así que te voy a dejar la regla 18, 40, 60. Cuando tú tienes 18 años, joven, tú te preocupas mucho por lo que demás piensan de ti. Cuando tienes 40, ya no te importa tanto lo que los demás piensan de ti. Y cuando tienes 60, te das cuenta de que nadie estaba pensando tanto en ti. El único que siempre piensa en ti es Dios. Y si tú recibes su Espíritu Santo, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Así que, ¿cuál es el paso que vas a dar hoy en tu vida? Para tu matrimonio, para tu ministerio, para tu carrera, para tu familia. Atrévete en el nombre de Dios a perseguirlo. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo encuentro de Creciendo Contigo. Hermanos míos, una vez más estamos acá. Vamos a continuar el tema de la semana pasada. Hemos empezado a hablar de la Sagrada Escritura. Creo que va a ayudarle a muchas personas este tema. El día de hoy vamos a hablar que el Espíritu Santo es el intérprete, eso es lo primero, de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es el intérprete? Porque fue el que la escribió, ¿de acuerdo? Entonces la Sagrada Escritura, hay que tener en cuenta que Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones del tiempo y la cultura. Y en este caso, para eso está lo que es los géneros literarios, que se usaron en aquella época. Los géneros literarios normalmente tienen que ver con la manera de sentir, de hablar, de narrar de aquel tiempo. Y pues la verdad se presenta y se enuncia de modos diversos, en obras de diversa índole, que pueden ser históricas, proféticos, poéticos o otros géneros literarios. Ustedes saben que la Biblia está llena de géneros, porque está escrita en distintas épocas históricas. No fue un libro escrito de tirón, o sea, no vino alguien y escribió Génesis capítulo 1 y siguió, pasó por el Pentateuco, siguió por los profetas, por los libros las sapiensales, poéticos, Nuevo Testamento, cartas, hasta el Apocalipsis. No, o sea, cada persona escribió un libro, a veces un libro lo escribieron varias personas, entonces, y en una época concreta, con una cultura concreta, con una manera de ser y de sentir distinta. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar la Sagrada Escritura. Y normalmente el Concilio Vaticano II nos señaló 3 criterios importantes para interpretar el espíritu con el que fue inscrita la palabra de Dios. Porque si no tenemos en cuenta que la Escritura es inspirada por el Dios, Él fue que puso en el corazón del que iba a escribir lo que debía escribir, y hay que saber que esa letra escrita ahí tiene que interpretarse bajo el mismo espíritu con el que fue escrita. El Concilio Vaticano nos enseña 3 criterios importantes para interpretar la Escritura conforme al espíritu en que fue inspirada. Tenemos el primero: prestar una gran atención al contenido y a la unidad toda de la Escritura. Y en este caso, para conservar esa unidad, es tener en cuenta que el centro de la Sagrada Escritura, el corazón de la Sagrada Escritura, es Cristo. Y yo, parafraseando a Santo Tomás, lo que hace que la Sagrada Escritura se abra para la inteligencia humana es Cristo en su pasión. Cuando Jesús muere es que abre la inteligencia. Por eso cuando Jesús está caminando con los discípulos de Emaús, ustedes saben que en ese pasaje ellos le hablan de que murió el que ellos pensaban que era el Mesías.
Y Jesús, al comenzar a explicarle que Él tenía que pasar por la pasión, es que a ellos se le abrieron su entendimiento, su corazón comenzó a arder. Porque en la pasión de Cristo es que se nos abre el entendimiento. Cuando Él es traspasado por esa lanza, se nos abre el corazón de la Sagrada Escritura para que podamos entenderla en su conjunto, porque toda ella está dirigida a Cristo como su centro, como su fin último. Eso es lo primero que hay que tener contenido y la unidad de toda la Escritura. Toda la Escritura tiene una unidad interna, Cristo. Lo segundo es que hay que leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los escritos. La Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Sagrada Escritura. Por eso ustedes cuando leen un Santo Padre de por allá del siglo V, IV, VI, uno se sorprende cómo sin saber nada de teología, sin haber ido a una escuela de teología, algunos quizás a escuelas filosóficas podían llegar a una profundidad de descubrir tantos pasajes oscuros y una comprensión tan clara del depósito de la fe. Eso era una cosa increíble para aquella época y es porque estaban dentro de la tradición viva de la Iglesia, de lo que se pasaba en esa tradición oral, en ese sentir de toda la Iglesia. Y tercero, estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Esto es parte primordial. Estos tres puntos nos permiten hacer una buena interpretación de la Sagrada Escritura según el Espíritu de Dios, el Espíritu con el que fue hecho y escrito. Hay otra cosa importante, es el sentido de la Escritura. Según la tradición se pueden distinguir dos sentidos, el literal, sentido literal o el sentido espiritual. El sentido literal y sentido espiritual, hay que empezar de que el sentido literal, o sea, todas las palabras que se encuentran en las Sagradas Escrituras se fundan en el sentido literal, ¿de acuerdo? Es lo primordial, se fundan en el sentido literal. Y cuando hablamos de sentido espiritual, normalmente se divide en sentido alegórico, en sentido moral y sentido anagógico. El sentido literal significa por dos palabras de la Sagrada Escritura y aquí he descubierto por la exégesis de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Escritura se fundan en el sentido literal. Y lo segundo es que el sentido espiritual, gracias al designio de la unidad de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que hablan pueden ser signos. Entonces, en el próximo programa, el próximo segmento, voy a tratar lo que son estos sentidos espirituales, en el cual está el sentido alegórico, sentido moral y sentido anagógico. Hablaremos un poco de ellos para entenderlo y así podemos tener una mayor comprensión de la Escritura, sabiendo cuál es su sentido. Entonces nos vemos el viernes, si Dios lo permite, en Momentos de Teología. Hasta pronto. Bienvenidos, hermano, al segmento Bajo el Manto de María. Hablar de María no es hablar de cualquier cosa, es hablar de la Madre de Dios, es hablar de la Siempre Virgen, es hablar de la Inmaculada, es hablar de la Madre de la Iglesia, es hablar de mi madre, que como el buen discípulo me la he llevado a mi casa. Hoy vamos a hablar acerca del cuarto dogma mariano. Vamos a hablar acerca en estos minutos cortitos, breves, de la asunción de la Santísima Virgen a los cielos. El cuerpo sin vida de la Virgen María no estuvo sujeto a la corrupción. También triunfó sobre la muerte y su glorificación a imitación de su Hijo. De la Constitución Apostólica
Magnificentissimus Deus del Papa Pío XII. Con esta constitución apostólica, el Papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción el 1 de noviembre del año 1950. Tu cuerpo es santo y sobremanera glorioso. Los santos padres y grandes doctores, en las homilías y disertaciones dirigidas al pueblo en la fiesta de la Asunción de la Madre de Dios, hablan de este hecho como de algo ya conocido y aceptado por los fieles, y lo explican con toda precisión, procurando sobre todo hacerles comprender que lo que se conmemora con esa festividad no solo es el hecho de que el cuerpo sin vida de la Virgen María no estuvo sujeto a la corrupción, sino mucho más. Hermanos, su triunfo sobre la muerte y su glorificación a imitación de su Hijo único, Jesucristo. Y así, por ejemplo, tenemos el caso de San Juan Damasceno, que es el más ilustre transmisor de esta tradición, comparando la asunción de la Santa Madre de Dios con sus demás dotes y privilegios, afirma con elocuencia vehemente. Decía él: convenía que aquella que en el parto había conservado intacta su virginidad, conservara su cuerpo también después de la muerte, libre de la corruptibilidad. Convenía que aquella que había llevado al Creador como un niño en su seno, tuviera después su mansión en el cielo. Convenía que la esposa que el Padre había desposado habitara en el tálamo celestial. Convenía que aquella que había visto a su Hijo en la cruz y cuya alma había sido atravesada por la espada del dolor, del que se había visto libre en el momento del parto, lo contemplara sentado a la derecha del Padre. Convenía que la Madre de Dios poseyera lo mismo que su Hijo y que fuera venerada por toda criatura como madre y esclava de Dios. Según el punto de vista de San Germán, otro santo de Constantinopla, el cuerpo de la Virgen María, la Madre de Dios, se mantuvo incorrupto y fue llevado al cielo porque así lo pedía no solo el hecho de su maternidad divina, sino también la peculiar santidad de su cuerpo virginal. Tú, según está escrito, te muestras con belleza, y tu cuerpo virginal es todo el santo, todo el casto, todo el morada de Dios, todo lo cual hace que esté exento de disolverse y convertirse en polvo, y que sin perder su condición humana sea transformado en cuerpo celestial e incorruptible, lleno de vida y sobremanera glorioso, incolume y partícipe de la vida eterna. Otro antiquísimo escritor afirma: la gloriosísima Madre de Cristo, nuestro Dios y Salvador, dador de la vida y del amor, inmortalidad, por Él es vivificada con un cuerpo semejante al suyo en la incorruptibilidad, ya que Él la hizo salir del sepulcro y la elevó hacia sí mismo de el modo que Él solo conoce. Hermano, todos estos argumentos, hermana de mi alma, y consideraciones de los santos padres se apoyan como en su último fundamento en la Sagrada Escritura. Ella, en efecto, nos hace ver a la Santa Madre de Dios unida estrechamente a su Hijo Divino y solidaria siempre de su destino. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que ya desde el siglo II, los santos padres presentan a la Virgen María como la nueva Eva asociada al nuevo Adán, íntimamente unida a él, aunque de modo subordinado, en la lucha contra el enemigo infernal, lucha que, como se anuncia en el protoevangelio, había de desembocar en una victoria absoluta sobre el pecado y la muerte, dos realidades inseparables en los escritos de los apóstoles de los gentiles, de San Pablo, por lo cual, así como la gloriosa resurrección de Cristo fue la parte esencial y el último trofeo de esta victoria, así también la participación que tuvo la Santísima Virgen María en esta lucha de su Hijo había de concluir con la glorificación de su cuerpo virginal, ya que, como dice el mismo apóstol, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: la muerte
ha sido absorbida en la victoria. Por todo ello, la augusta Madre de Dios, unida a Jesucristo de modo arcano desde toda la eternidad, por un mismo y único decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, asociada generosamente a la obra del Divino Redentor, que obtuvo un pleno triunfo sobre el pecado y sus consecuencias, alcanzó finalmente como suprema coronación de todos sus privilegios el ser preservada inmune de la corrupción del sepulcro y a imitación de su Hijo, vencida la muerte, ser llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial para resplandecer allí como reina a la derecha de su Hijo, el Rey inmortal de los siglos. Por ende, la Asunción de María me hace recordar a San Juan Pablo II, aquel 9 de julio del 1997. Decía San Juan Pablo II, la tradición de la Iglesia muestra que este misterio, refiriéndose a la Asunción, forma parte del plan divino y está enraizado en la singular participación de María en la misión de su Hijo. La misma tradición, enseña San Juan Pablo II, la misma tradición eclesial se ve en la maternidad divina, la razón fundamental de la Asunción. Se puede afirmar, por tanto, que la maternidad divina que hizo del cuerpo de María la residencia inmaculada del Señor funda su destino glorioso. San Juan Pablo II destacó que, según algunos padres de la Iglesia, otro argumento que fundamenta el privilegio de la Asunción se reduce de la participación de María en la obra de la redención. Y el Concilio Vaticano II, recordando el misterio de la Asunción, en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, hace hincapié en el privilegio de la Inmaculada Concepción, precisamente porque ha sido preservada, libre de toda mancha de pecado original. María no podía permanecer como los otros hombres en el estado de muerte hasta el fin del mundo. La ausencia del pecado original y la santidad perfecta desde el primer momento de su existencia exigían para la Madre de Dios la plena glorificación de su alma y de su cuerpo. El Papa señaló que en la Asunción de la Virgen podemos ver también la voluntad divina de promover a la mujer, de manera análoga con lo que había sucedido en el origen del género humano y de la historia de la salvación. En el proyecto de Dios, el ideal escatológico debía revelarse no en un individuo, sino en una pareja. Por eso, y finalizo, en la gloria celeste junto a Cristo resucitado hay una mujer también resucitada, María, el nuevo Adán y la nueva Eva. Hermano, ese es el fundamento para este dogma. Por eso el Papa Pío XII presentó varias razones fundamentales para la definición de esto que nosotros creemos, lo vivimos y lo defendemos. Que la Virgen María, Madre tuya, Madre nuestra, la Inmaculada, la preservada de todo pecado, la Madre de Dios, sigue intercediendo por ti y por mí, y que nos siga amando y nosotros amándola como es la voluntad de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sigue en sintonía, sigue disfrutando del programa y será hasta la próxima. Bendiciones. Conociendo al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, y colma nuestros corazones con tu presencia. Llénanos de ti. Espíritu Santo, que conoces las necesidades más íntimas del corazón del hombre, concédenos aquello que nos va a permitir conocerte más. Concédenos las gracias que nos van a acercar más al Padre. Espíritu Santo, concédenos las gracias que nos van a permitir abrirnos más a tu presencia, a tu acción. Espíritu Santo, sigue iluminando mi vida. Espíritu Santo, sigue revelándome el amor del Padre en mi corazón. Espíritu Santo, eres tú la potencia divina que todo lo cambia, que todo lo transforma. Por eso, Espíritu Santo, me abro a tu acción, me abro a tu poder, me abro a ti, Espíritu Santo, para que sigas obrando en mi corazón. Mis queridos hermanos, qué importante es seguir pidiendo esa acción del Espíritu Santo sobre nuestra vida, que Él se vaya
metiendo en lo más profundo de nuestro corazón, que Él vaya ocupando el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Porque en la medida que nosotros nos vamos llenando de su poder, de su gracia, en esa misma medida también vamos a saber glorificarle, vamos a saber escucharle y vamos a saber obedecerle. Hay un documento que se titula "De tu Espíritu, Señor, está llena toda la tierra". De tu Espíritu, Señor, está llena toda la tierra. Es un documento que publicó el CELAN para el jubileo del año 2000. Y el CELAN es el Consejo Episcopal Latinoamericano. Entonces, en ese documento hay una serie de reflexiones que nos van orientando acerca de la persona del Espíritu Santo. Hay una serie de reflexiones que también nos ayudan a profundizar en el conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Y una de las cosas importantes que dice el documento es una expresión que muy a menudo vamos encontrando en nuestras meditaciones diarias, en manuales de oración y en libros de espiritualidad. Y esta expresión es "en el Espíritu Santo". En el Espíritu Santo. ¿Qué significa esta expresión "en el Espíritu Santo"? Y aquí se nos aclara lo que eso significa. Con esta expresión se quiere decir que el misterio inefable de Dios llega a ser experiencia para el creyente solo con la potencia de su Espíritu. Nos dice, con esta expresión se quiere decir que el misterio inefable de Dios llega a ser experiencia para el hombre solo con la potencia de su Espíritu. En el Espíritu equivalente a experiencia de Dios, pero una experiencia de Dios que se va viviendo en compañía con el Espíritu. Por eso dice, es una experiencia para el creyente solo con la potencia de su Espíritu. Es a través del Espíritu Santo que nosotros vamos entendiendo el misterio de Dios en nuestra vida. Es a través del Espíritu Santo que se va removiendo nuestro corazón y vamos tomando conciencia de lo que es pecado, de lo que es esclavitud, de lo que es muerte espiritual. Y es a través del Espíritu Santo como se abre el hombre hacia la fe. Por eso dice, esta expresión "en el Espíritu" significa que se quiere decir que el misterio inefable de Dios llega a ser experiencia para el creyente, solo con la potencia de su Espíritu. A través del Espíritu Santo es como Dios invisible, inefable e incomunicable en su inmensa misericordia se acerca al hombre y llega a ser Dios con nosotros. Solo a través del Espíritu Santo es como dice que el misterio de Dios, ese Dios inefable, se acerca al hombre y llega a ser el Dios con nosotros. Es decir, el Dios que camina con nosotros, el Dios que nos escucha, el Dios que nos sostiene, el Dios que también nos concede la vida. Como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y si Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, y el Espíritu todo lo penetra, hasta la profundidad de Dios. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, y el Espíritu todo lo penetra, hasta la profundidad de Dios. Pues, ¿qué hombre conoce lo que en el hombre hay, sino el Espíritu del hombre que en él está? Así también las cosas de Dios, nadie las conoce, sino el Espíritu de Dios. Palabra de Dios. Primera de Corintios 2, 9, 11. Entonces el Espíritu Santo que nos permite también sentir esa cercanía de Dios en nuestra vida. Y el Espíritu Santo que nos permite también a nosotros poder escudriñar la palabra y poder entrar en esa sintonía con el Señor. Es el que nos va guiando siempre. Y por eso esta expresión "en el Espíritu Santo" dice significa una experiencia para el creyente con Dios.
significa entonces ¿qué? Encuentro con Dios. Significa una apertura hacia Dios, hacia lo divino, hacia lo sagrado. Por eso, que esta experiencia con Dios nos la vaya facilitando el Espíritu Santo, en la medida que nosotros nos dejemos guiar por Él y le abramos el corazón. Qué bueno que estás aquí, que podemos seguir este hermoso proyecto de evangelización que llega a través de plataformas digitales y medios de comunicación tradicionales para llevar esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza en tiempos de incertidumbre. Me alegra saber que tú has aceptado el llamado del Señor para profundizar en tu fe, y sigo orando porque cada persona que escuche este mensaje reciba respuesta de nuestro Señor y Salvador a través de nosotros, siervos inútiles, que no hemos hecho más que los que se nos ha encomendado. Bueno, y me gustaría hablar de un tema que a muchos nos ha tocado y es realmente muchas veces agotador. Muchas veces hace que perdamos la esperanza, incluso que lleguemos a pensar que hemos sido olvidados por el Creador, que su mano poderosa ya no obra en nuestro favor, ya no está atento a nuestras súplicas. Y no es algo que nos ha pasado solo a nosotros, porque el salmista Rey David dice en el Salmo 28, versículo 1, Señor, clamo a ti, no te hagas el sordo, roca mía, porque si tú no me oyes, seré semejante a los que bajan al sepulcro. Yo creo que los tiempos que vivimos ahora, muchos jóvenes, tenemos mucha incertidumbre sobre el futuro de los trabajos. Ahora todo esto del teletrabajo y de la implementación de tecnologías ha dejado a muchas personas sin trabajo, y a veces oramos por ese trabajo, a veces oramos por esa unión familiar, por esa pareja, por esos hijos que parecen no llegar, y entendemos hasta cierto punto que el Señor ha hecho un silencio a nuestras peticiones, y eso nos desespera. Pero hoy yo quiero invitarte a que sigamos atentos a la voluntad de Dios y a sus respuestas, que muchas veces no son como esperamos, que muchas veces no son lo que deseamos, pero que siempre llegan a tiempo. El salmista también dice en el Salmo 35, 22, de la siguiente manera, exclama así el rey David en su desesperación y ante el posible olvido de Dios de sus súplicas. Dice: pero tú, Señor, que has visto, no te quedes callado ni te hagas el desentendido. Yo te pregunto, ¿estás ahora mismo sintiendo en tu corazón esa desesperanza, esa silencio de Dios en tu oración? Sigue orando, sigue sin desmayar, atento a esos pequeños indicios que va dando el Señor, porque casi siempre el silencio de Dios viene acompañado de una gran revelación para tu vida. Esos tiempos de silencio son muy necesarios. Inclusive nuestro Señor Jesucristo los experimentó en la cruz cuando decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese sentir de que la presencia de Dios se ha alejado de nosotros, ese sentir del silencio de Dios llevarnos a mayor búsqueda, a mayor profundización de su voluntad en nuestras vidas. Yo te invito a que, a pesar del aparente silencio de Dios, sigas orando y esperando con paciencia y prudencia el gran anuncio, la gran revelación que Dios tiene para tu vida. Nos seguimos viendo por acá, y recuerda, ora por mí porque yo estaré orando por ti. Bendiciones.
Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos viendo las consecuencias de las prácticas ocultistas, los contactos con el ocultismo, las consecuencias que suelen tener en las personas. Hoy vamos a detenernos en qué sucede cuando se invoca implícitamente a los espíritus malignos. Es decir, una de las cosas que no le da importancia a la gente es que el abrir puertas, para abrir una puerta no es necesario que la práctica ocultista se haya realizado con intención de invocar a los diablos. Piensen, por ejemplo, en toda la gente que participa en Halloween y que no sabe que las calabazas son una llamada, una linterna para invocar a los espíritus malignos, a los diablos y a los muertos que vengan a entrar en el mundo de los vivos, ¿no? La gente no sabe pues que el truco o trato pues es una amenaza de maldición si no se le concede lo que se exige. La gente no sabe que el disfrazarse es una mimetización con los demonios para que no te ataquen. O sea, la gente desconoce, pero como decía el Padre Amor, luego tú has hecho algo que objetivamente has abierto puertas al enemigo y eso queda ahí. Por tanto, pues es fundamental saber que estas prácticas funcionan objetivamente, es decir, aunque el interesado subjetivamente desconozca el alcance de lo que hace, cuando por ejemplo un niño pues juega al Charlie Charlie en el recreo de su colegio o hacen la Ouija a los 10, 11 años, como pasa muchas veces, sin embargo han abierto la puerta y cuando un tiempo después alguien les hace un maleficio, les tiene un efecto porque tenían esa puerta abierta, que a lo mejor no ha causado ningún perjuicio de manera inmediata, no porque se haya vestido de muerte en Halloween, pues el niño va a ser atacado inmediatamente, pero ya tiene una puerta abierta. Por eso es frecuente que pues cuando se empieza a hacer la oración de abjuración de todo contacto con el ocultismo, el Espíritu Santo revele a la persona cosas que ella desconocía. Porque el Espíritu Santo, dice Jesús en la última cena, es el que él convence al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Es el que convence, es el que nos abre los ojos ante cosas que no le habíamos dado importancia, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, invocaciones implícitas que se dan acudiendo a curanderos, adivinos, cuando se usan amuletos, cuando uno realiza un tatuaje o se pone un piercing. Por ejemplo, uno de los casos de posesión más fuerte que he atendido, empezó sus oraciones conmigo, vino a ser atendido después de llevar bastantes años recibiendo exorcismos. Y entonces un día le pedí a un miembro de la renovación carismática que tenía palabra de conocimiento, recibía palabras de conocimiento, que hiciera el favor de venir a acompañarnos, porque yo estaba un poco mosca del por qué esta persona, que es muy buena, y esta persona llevaba tanto tiempo y no se avanzaba, ¿no? ¿Qué historia oculta había ahí, no? Entonces, cuando fuimos a empezar la oración, pues le expliqué muy brevemente, muy sintéticamente a este carismático, pues le expliqué una síntesis, ¿no? de lo que había sucedido a este momento, y le comenté que la familia, ellos pensaban que no había habido contacto alguno con el ocultismo. Entonces esta persona, este carismático, expresó su extrañeza de que llevara tanto tiempo y no tuviera ataduras de ocultismo, porque él en su experiencia lo había visto y tal. Pero la familia volvió a confirmar que pensaba que no las había. Entonces, pues bueno, pusimos el tema en manos del Espíritu Santo y comenzamos la oración. Y al poco de empezar a rezar, uno de los presentes
un familiar, recordó haber sido llevado de pequeño a un curandero varias veces, cosa que no se había recordado hasta ese momento. Y quien había llevado a esa persona tampoco lo recordaba, tampoco, entonces quedó pues esa persona desconcertada porque no lo recordaba, ¿no? Y al poco tiempo el propio afectado, el propio poseído, también se dirigió a esta persona a decirle que también él recordaba en ese momento haber sido llevado cuando se manifestó la posesión. Entonces, el momento en que apareció que estaba poseído, pues fue llevado a un curandero, a un brujo de estos. Entonces, la persona responsable no era consciente de que y bueno, pues es que todo esto se ha ido introduciendo en los últimos decenios en Europa, en la vida de muchas personas, sin que sean conscientes de la gravedad de estas supersticiones. Y no digamos ya si encima se presentan con una apariencia cristiana, como sucede en el caso de la santería, que es algo pues todavía mucho peor, porque añade al pecado de idolatría, el pecado contra el primer mandamiento, que es el más grave, añade el pecado contra el segundo mandamiento, tomar el nombre de Dios en vano, usar imágenes cristianas para cosas satánicas. Y en tercer lugar, un pecado contra el octavo mandamiento, de mentira, porque está engañando a la persona, dándole la imagen de que esto es cristiano. Claro, la gente llega al despacho del santero, de la santera, y dice, estoy en casa, porque aquí está San Judas Tadeo, hay un Sagrado Corazón, hay una imagen de la Virgen Santísima, y entonces pues uno dice, estamos en buenas manos, y lo que están siendo es confundidos completamente. Entonces, pues, se han ido extendiendo prácticas de adivinación, por ejemplo el tarot, las cartas, el I Ching, las runas vikingas, cartas astrales, horóscopos, la escritura automática, el curanderismo por contacto, el uso de amuletos y talismanes como pirámides, tréboles, herraduras, velas de colores, barritas de incienso, cuarzos, la mano de Fátima, que tiene el ojo de Horus, que es un demonio más malo que el Malamén egipcio, el ojo azul, máscaras funerarias africanas, máscaras funerarias egipcias, que son modos de invocar a los muertos, elefantes, búhos, brujas, atrapasueños, llamadores de ángeles, y muchos otros tipos de amuletos que hay muchas veces que me invitan a bendecir una casa y empiezas a encontrar bueno, pero como una persona cristiana aparece el elefante con la trompa pues para la buena suerte, aparece la pirámide, aparece el búho, aparece la trampa. Me acuerdo estando en Ecuador, pues en la carretera, que en una autovía estaban haciendo obras, paramos y uno de un camión que teníamos a la derecha, no muy grande, un camión que se veía muy bien la cabina, pues lo teníamos al lado, y pues llevaba un atrapasueños, ¿no?, con la imagen de la guadalupana en el medio. O sea, le habían mezclado un batiburrillo, pues todo lo peor, claro, y la persona pensando que, bueno, que tenía una protección de la Virgen, cuando lo que estaba usando, pues era un atrapasueños, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo muy claro, porque estas cosas, el problema es que funcionan objetivamente. El demonio las aprovecha, con independencia de que uno sepa o deje de saber la gravedad que tiene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Así despedimos este resumen de la semana, glorificando a nuestro Señor Jesucristo, invitándote, hermano y hermana, a ser parte de esta comunidad cristiana. Tenemos que formarnos, tenemos que fortalecernos en la fe. Estamos viviendo tiempos donde la palabra de Dios se cumple cada día, pero lo más importante es que Jesús promete estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hasta la próxima, hermanos y hermanas. Queremos escuchar tu voz.